Bueno, queremos bendecirlos en esta noche y que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, les damos la bienvenida en esta noche al equipo de discipulado de nuestra Escuela de Formación Integral. Hoy seguimos aprendiendo de la carta a los romanos. Y vamos a orar también por las personas que aún no han llegado, que no se han podido conectar, para que lleguen a tiempo, para que Dios los bendiga y no se pierdan la enseñanza del día de hoy. Oramos también por los dispositivos, por los computadores, teléfonos, para que la señal sea de gran excelencia y todos podamos escuchar y estar atentos a todo lo que vamos a aprender hoy. Damos gracias a Dios por su disposición, por el tiempo, por acatar la instrucción y por estar hoy aquí todos dispuestos a aprender. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Claudia y tengo el privilegio de dar la reflexión inicial y la oración inicial. Entonces, vamos a ubicarnos en la palabra en Proverbios 23:12 en la noche de hoy. Dice la palabra, aplica tu corazón. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Aplicar, o sea, pongamos en práctica. ¿En dónde vamos a poner en práctica? Sabemos que en el corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, todo ese conocimiento, toda esa enseñanza que recibimos, que Dios nos da, para que sea evidente en nuestra vida, para poder dar esos cambios, para dar una buena enseñanza, una buena instrucción. Primero, el compromiso es con nosotros mismos, ¿cierto? De que ese conocimiento, esa enseñanza, la podamos nosotros poner por obra para asimismo aplicarla, ponerla en práctica, donde Dios nos haya puesto a cada uno de nosotros, ese conocimiento recibido. También dice, y tus oídos a la palabra de sabiduría, ¿cierto? Esos oídos dispuestos, apercibidos a la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es como un prerequisito para que recibamos esa sabiduría de Dios. Es tan importante que nuestros oídos estén atentos a la palabra y a la instrucción. Hay otro texto muy bonito que dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios no nos ha llamado a vivir aislados, sino como el cuerpo de Cristo, ¿sí? A tener esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría de Dios, que es la que nos ayuda a dominar toda obra de la carne, a dominar todo aquello que de pronto nos quiere en algún momento alejar del propósito del Señor. Él quiere que andemos en ese respeto, en obediencia a las enseñanzas y al conocimiento para que realmente seamos transformados y perfeccionados para su obra. Mis amados hermanos, cuando guardamos esa enseñanza, esa instrucción de la palabra de Dios, esos principios bíblicos, Dios nos provee esa sana sabiduría como una recompensa para actuar con compromiso en la obra, con dedicación en la obra, con esa disciplina, con entrega a la obra de nuestro Señor. Hermanos, hoy le pedimos al Señor que podamos entregar nuestra alma a la instrucción de Dios, para que nuestra alma se sujete a través del Espíritu renovado en Cristo Jesús y podamos todos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, poner por obra al servicio del Señor todo lo que Dios nos entrega cada día, todo el propósito, toda la enseñanza, el conocimiento que Él nos entrega y darle gloria a Dios. Esta era como la reflexioncita que les quería compartir el día de hoy. Les pido en el nombre de Jesús que nos pongamos en una posición reverente para que oremos al Señor y entreguemos este tiempo para recibir. Padre amado, Padre celestial, Padre sublime, Padre eterno, Dios todopoderoso, hoy queremos darte gloria, honra, alabanza. Estamos aquí, Señor, reunidos como tu iglesia, Señor, por ti y para ti, Señor,
con hambre y sed de aprender, Padre, de que seamos cambiados, transformados a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Padre Celestial, hoy te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a que la enseñanza, el conocimiento que vamos a recibir en esta noche, Padre, lo llevemos cautivo en nuestra mente y corazón y podamos ser edificadores de tu reino, de tu iglesia, Señor. Hoy queremos entregar nuestra alma, mente, corazón, emociones a la instrucción de tu palabra, Señor. Capacítanos, Padre Celestial, a través de un espíritu renovado en Cristo Jesús, para que nuestra alma esté sujeta, Señor, a la instrucción bíblica, a la obediencia, Padre. Anhelamos, Padre, permanecer en esa sabiduría, en ese conocimiento de tu palabra, pero que esa permanencia en tu palabra y en el conocimiento sea con respeto, que permanezcamos comprometidos, que ese compromiso, ese respeto sea auténtico, Padre, para obedecer, para escuchar con atención. Como nos dice aquí, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Padre. Ayúdanos a estar apercibidos, Señor, a escuchar con atención toda la instrucción que tú nos quieres impartir, Padre, para llevarla y ponerla por obra al servicio de tu iglesia, Padre Celestial. Padre Celestial, queremos escuchar con mucha atención todo lo que tú nos enseñas para obedecerlo con precisión. Queremos sujetar nuestra alma a esa instrucción de tu palabra para que nosotros seamos reverentes delante de tu presencia, Señor, con esa sabiduría que tú nos das. Anhelamos también, Señor, que tu palabra more abundantemente, en sobreabundancia en nosotros, Señor, para que podamos ser sanos de nuestras emociones, para que podamos reconocer si en alguno de nosotros, Señor, todavía hay una resistencia a la autoridad o todavía nos dominan las emociones y nos hacen pecar, Padre de la gloria. Hoy, Señor, ayúdanos a que esa obediencia, Señor, a la norma, a la regla, para nosotros podernos corregir sea evidente, Padre. Hoy queremos renunciar, Padre, a todo proceso de justificación, a toda culpabilidad, Padre, a toda conducta perversa, a todo lo que nos aleja de ti. Hoy queremos renunciar, Padre. Queremos ese poder tuyo para identificar lo que aún nos falta ir perfeccionando, Padre. Ayúdanos a escuchar claramente la instrucción y a obedecerla, Padre, para que nosotros podamos ser transformados, para poder avanzar en los procesos, Señor, de santificación para la gloria de tu nombre y la edificación de la iglesia, Padre de la gloria, como cuerpo de Cristo. Ayúdanos a dar ese respeto, ese amor, ese compromiso, Señor, a la obra y a tu palabra, Padre de la gloria, a tus principios ya establecidos que sean inamovibles en nuestra vida. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esos oídos apercibidos siempre y atentos, Señor, para implementar esos cambios en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracia, gloria, honra y alabanza en esta noche. Amén. Mis hermanos, continuamos con el componente temático, la diapositiva número 2 para esta noche. Punto número 1, reflexión y oración inicial. Punto número 2, repaso de los objetivos de la cartilla, página 1. Punto número 3, continuación del estudio y desarrollo doctrinal de la cartilla, página 10. Doctrina de la condenación, numeral A, condenación de los incrédulos. En la cita bíblica, Romanos 1, 25 al 32. Y numeral 4, resolución de eventuales inquietudes y reflexión y oración. Y la diapositiva número 3, que son los objetivos de la cartilla, el día de hoy, numeral A, explicar las características y estructura general de la carta. Numeral B, comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta. Numeral 1, condenación. Numeral 2, salvación. Numeral 3, santificación. Numeral 4, glorificación. Numeral 5, salvación de los judíos. Y C, reconocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta
en nuestro contexto latinoamericano. Amados hermanos, Dios les bendiga. Le doy paso al hermano Cristian. Amén, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos nuestros compañeros maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Que Dios les continúe bendiciendo en gran manera y que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Bueno, y continuamos con el estudio de la carta a los Romanos, que en síntesis ella nos describe la universalidad del pecado, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La libertad cristiana, otro tema, el bautismo y algo muy importante, la nueva vida en el Espíritu. Bueno, y vamos entonces a ir a la palabra, a Romanos capítulo 1 para que remedemos. Vamos a ir al capítulo 1 de la carta a los Romanos y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el verso número 1. La salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6, capítulo 1. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera sección, salutación. Segunda sección, deseo de Pablo de visitar Roma, versículo 8. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la sección número 2 y arrancamos la sección número 3, el poder del evangelio. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sección 3 y vamos a iniciar la sección 4, la culpabilidad del hombre. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ahí tenemos entonces leído el capítulo 1 y vamos a comenzar. Entonces, continuamos en la página número 10 y en la página número 10 está la condenación de los incrédulos del versículo 18 al versículo 32. Estamos en la cartilla, razones de la condenación de los incrédulos paganos, que ya lo vimos en anterior estudio, y esa condenación, esas razones de la condenación de los incrédulos paganos, que es el hombre mundano, el hombre de pecado, se dan por detener la verdad, por ignorar la revelación natural, por cambiar la gloria de Dios. Lo vimos. Y esa condenación, esas razones y esa condenación de los incrédulos paganos, pues tiene unos resultados y unas consecuencias. Es decir, que no solamente se queda en la condenación y ya, sino que esas personas van en degradación. Y dice, resultados de la condenación, entregados a la fornicación, son entregados a la perversión y entregados a una vida depravada. Y hasta allí llegamos hace 8 días. Y bueno, mirábamos que los que son entregados a la fornicación, que están del versículo 24 al versículo 25. Revisémoslo un poquito y decimos algo y continuamos. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Es decir, Dios no los estorbó más, porque Dios siempre habla de alguna manera y también a vuestras conciencias. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, es decir, no le dieron honra a sus propios cuerpos, que de hecho fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Ahí está el 24 y el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El verso 24 entonces dice, Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es decir, que ellos ya tenían un corazón totalmente entenebrecido. Cuando cambiamos lo que Dios dice por lo que uno mismo cree, por lo que a uno mismo le parece, y se aparta de lo que Dios dice, entonces uno es entregado a lo que dice aquí, a cosas vergonzosas. Es decir, que uno por hacer todo lo inmundo, todo lo impuro, se aparta de lo que Dios establece. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Bueno, entonces es muy importante, compañeros, que usted entienda que la fornicación en este contexto hace referencia a todo acto sexual inmoral entre dos personas, que se ha tipificado en la palabra como pecado, no estar casado, por ejemplo, o tener sexo aberrante, toda desviación de la relación de pareja.
Bueno, ahí tenemos la palabra fornicación, y el que practica la fornicación, entonces la palabra lo condena y lo señala como fornicario. En el verso 26 y 27, seguimos allí, dice entonces que son entregados a la perversión. Entregados a la perversión, ¿por qué? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ojo con las pasiones porque están en el alma, ¿no? Y hacen parte de una emoción desestabilizada, una emoción cautiva, ligada a alguna atadura, alguna afectación. Y ella es entregada a pasiones vergonzosas por la decisión, por la determinación de la misma persona de cambiar la verdad de Dios por la mentira, para poder hacer lo que quiere, para poder satisfacer sus propios deseos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de ellos y le dieron gloria a todo lo creado antes que al Creador. Entonces dice, por eso Dios los entregó, Dios no los estorbó más. Los entregó a cosas vergonzosas, a pasiones, perdón, vergonzosas. Ojo que primero son las pasiones y después son los hechos. Lo vamos a ver aquí. Pues aún sus mujeres, ¿cuáles son esas pasiones vergonzosas? ¿Qué empezaron a desear ellos en su corazón? ¿Qué empezaron a codiciar? Porque aquí están metidos los pilares de iniquidad que se transmiten de generación en generación, de orgullo y de codicia. Y dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, este mismo verso 26 está diciendo, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres se rebelaron contra la forma natural. Escuche eso. Aún sus mujeres se entregaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Se lo voy a volver a leer porque le estoy leyendo un poquito tanto la Reina Valera 1960, la que tenemos, y le estoy leyendo complementariamente la Nueva Traducción Viviente. En este pasaje, el verso 26, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos abordar un poco más el entendimiento. Y dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y dice, en cambio, dieron rienda suelta al sexo una con otras, hablando de el lesbianismo. Hace parte de una pasión vergonzosa, es decir, deshonraron sus propios cuerpos, porque el cuerpo de la mujer no fue diseñado para que otra mujer lo acaricie, para que otra mujer tenga relación íntima con ese cuerpo. No, el cuerpo de la mujer fue diseñado para el hombre y el del hombre para la mujer. Esa es la verdad de Dios, pero ellos queriendo hacer lo que querían y satisfacer las afectaciones prácticamente de sus almas con cosas vergonzosas por sus emociones desestabilizadas, le dieron rienda suelta e hicieron cosas reprobadas, hicieron cosas que no les convienen, y hicieron cosas vergonzosas, dice aquí la palabra. Entonces dice, verso 26, que Dios los entregó a esa forma de vida. No es que Dios los haya hecho así, sino que Dios les dejó y les dijo, ustedes quieren hacer lo que quieran, bueno, hágase su voluntad, les dijo Dios, ya no los estorbó más y los entregó a esa forma de vida y siguieron y hasta fundaron grupos y armaron un movimiento y eso creció y hasta les dan pensión y hasta les dan beneficios sociales y bueno, tantas cosas que ya eso hoy es normal, lo más normal del mundo, que es reconocido hasta por la ley. Entonces mire cómo la generación va en degradación. Si hoy aceptamos que el lesbianismo, el homosexualismo es normal, ya la próxima generación parte de allí como base y ya va a ser peor en la próxima generación. Entonces eso es lo que nos está explicando aquí la palabra. La sociedad iría en degradación por cuanto no decidieron obedecer a Dios ni honrarle y darle culto a Él, solamente a Él como único Dios verdadero, sino que ellos empezaron a adorar las cosas creadas y los dioses de este mundo, que son precisamente dioses de la fertilidad, que tienen que ver con todos los actos sexuales como rito de purificación en el culto pagano. Bueno, ya lo vimos en audios anteriores. Dice, entonces, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice el verso 27,
Y de igual modo, también los hombres, bueno, no se quedaron atrás, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Mire que arriba empezó hablando de pasiones y aquí ya vemos hechos consumados. Dice hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. En el verso entonces 26 y 27 dice, al 26 lo leímos, 27 dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones. Mire que vuelve y nos hace un énfasis en la afectación del alma, en las emociones, ¿sí? Tienen una emoción desestabilizada, donde le dan rienda suelta, el alma viviente es la que enseñorea, y le dan rienda suelta a toda la codicia a la cual han sido entregados. Listo. Entonces dice, con la mujer ardieron en pasiones, perdón, voy a volver a leer, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas, eso es vergonzoso delante de Dios, estar un hombre con hombre y mujer con mujer. Dice, con otros hombres, cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Cuál era ese castigo que merecían? Hombre, las enfermedades infectocontagiosas, como el SIDA, el VIH, enfermedades tan tremendas como esa, fueron entregados a ese tipo de consecuencias. Entonces es muy importante, compañeros, que nosotros entendamos que si todo lo que estamos viendo podemos identificarlo en nuestra generación, en nuestros antepasados, nosotros somos el resultado de las 4 generaciones hacia atrás, en la ascendencia. Nosotros somos ese resultado, somos como esa multiplicación. Si vemos eso en nuestras generaciones, pues hay que hacer un trabajo con esa parte que estamos identificando, un proceso de confesión, porque las iniquidades son herencias de pecado que van de generación en generación y alguien tiene que cancelarla, alguien que esté en el nuevo pacto, alguien que haya creído en el Señor Jesucristo. Entonces él es la persona con la justicia de Dios para poder confesar esos pecados, poder hacer un trabajo de reconocimiento y, hombre, y admitir de que pecamos nosotros, la casa de mi padre y yo, pecamos con estos y estos pecados que empezamos a estudiar y vamos a ver cómo Dios empieza a hacer un trabajo de limpieza y de alguna manera de sanidad y liberación. Así lo dice Primera de Juan 1:9, porque Él es fiel y justo. Cuando confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Entonces, mire que hay muchos beneficios que se derivan de nuestro estudio. Y no solo eso, no solo eso. Claro, el proceso es para nosotros, pero podemos estar siendo preparados, compañeros. Podemos estar siendo preparados, no lo sabemos. Los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero nos puede llegar una persona, ¿sí? Con este tipo de situaciones. Puede llegar una lesbiana, la puede traer el Señor. Nosotros debemos de conocer estos detalles. Puede llegar un homosexual, un travesti a los caminos del Señor. Pero nosotros tenemos que estar listos para poder ayudarles a estas personas, identificando la raíz del problema, de dónde viene. Nos está mostrando este capítulo que mucho deriva de la idolatría a los dioses de la fertilidad, de los pecados de las generaciones anteriores, de la 4ª generación. Nosotros estamos en una generación, tenemos que ir a estudiar las 4 generaciones hacia atrás, porque lo que está pasando hoy, lo que estamos viviendo hoy es el resultado de todas esas generaciones hasta nosotros que llegamos a Cristo Jesús. Entonces, entendiendo eso, usted va a poder hacer un muy buen trabajo para ayudar a los demás, no solo para usted, sino que eso que Dios le está dando de gracia, usted lo pueda compartir con otro para bendición y liberación y sanidad, con otro de gracia también. Entonces, es muy importante porque esto sirve para nosotros y para los que vamos a ayudar, porque estamos siendo preparados para dar una atención de primeros cuidados a personas que vienen del mundo
quizá con este tipo de diagnósticos. ¿Me hago entender? Y qué bueno que usted sepa que el diagnóstico tal que está batallando esta persona, o que le gustan las mujeres siendo mujer, o que le gustan los hombres siendo hombre, o que le gustan los animales siendo un ser humano, entonces uno va ahí a este capítulo 1 que nos está abriendo el panorama del entendimiento de Dios para mirar la raíz del problema y poder ser más certero a la hora de orientar, de guiar, de acompañar en el proceso de confesión. Bueno, quería hacer ese paréntesis allí. Seguimos entonces en el verso 27, que era el que les estaba leyendo. El cuerpo del hombre también fue diseñado para tener relación sexual con la mujer, pero no fue diseñado entonces para que el hombre sea acariciado por otro hombre o tenga el coito con otro hombre. No fue diseñado para eso. La verdad de Dios, ¿cuál es? Hablemos claro, la verdad de Dios es un hombre y una mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la verdad de Dios. Pero aquí el pasaje nos está diciendo que ellos cambiaron esa verdad de Dios para darle rienda suelta a sus pasiones, a sus emociones desestabilizadas, y hacer lo que querían y a satisfacer su alma y a satisfacer su cuerpo, y fueron entregados a la degradación, a la depravación, a la perversión y a la fornicación. Entonces está diciendo, vea, estas personas ya entonces se fueron y se desviaron. Por eso está diciendo, fueron entregados a su extravío. Dice entonces el 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Entonces, del verso 24 al verso 25 tenemos los fornicarios, todo acto sexual inmoral, pero del verso 26 al verso 27, que es lo que estamos leyendo, fueron entregados a la perversión. ¿Quién es un pervertido? Cuando la persona se va al lesbianismo, cuando la persona se va al homosexualismo, cuando la persona se va al bestialismo, bestialismo que es tener sexo con animales, pasa en muchas culturas, como la cultura de la costa atlántica, por ejemplo. En esas culturas tienen relaciones sexuales con animales, y para ellos eso es lo más normal del mundo, es de su cultura, pero fueron entregados a esa mente reprobada, a esa forma de vida de pecado como producto de la condenación en la cual se encuentra. Pero es muy importante que usted sepa eso, amado compañero. Ya hemos definido la fornicación, los fornicarios, los que están entregados a la perversión, que practican la perversidad, son llamados entonces perversos. Cuando una persona se va al lesbianismo, se va al homosexualismo, se va al bestialismo y a toda práctica sexual extraña y fuera de lo natural establecido por Dios, entonces son catalogados como perversos. Todo lo que se aparte del hombre, la mujer, la relación sexual correcta que Dios estableció, lo que se aparte de ahí en cuanto a la relación sexual, los perversos ensayan todo tipo de cosas, con todo tipo de cosas. Ellos van de mal en peor porque están en condenación. ¿Listo? Ellos son entregados también a las consecuencias de las enfermedades infectocontagiosas. Bueno, ahora entramos a revisar entregados a una vida depravada. Los depravados. Entonces, ellos sí están atestados de muchas cosas que tenemos que estudiar, y es como el espacio donde vamos. Verso 28. El verso 28 dice, ahora sí vamos a entrar del 28 hasta el 31, los que son entregados, incrédulos paganos depravados. Bueno, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Mire que Dios ha hecho 3 entregas. Entregó a los fornicarios, entregó a los perversos y ahora está entregando a los depravados, a que ellos hagan su propia voluntad. Defiéndase como pueda, viva como quiere, pues, pero ya Dios no les reargulló más en su corazón. Entonces dice, Dios los entregó a una mente, a un alma reprobada. Es decir, que Dios no aprueba, que Dios no está de acuerdo con ese estilo de vida. El hecho de que los haya entregado a eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Por el contrario, fue tanta su depravación, su perversión, su fornicación, que Dios ya no pudo violar bueno, no digamos violar, digamos que él ya no obliga a nadie
andar en sus caminos. Él no va a transgredir, creo que es la palabra correcta, no va a transgredir la voluntad de nadie. Todo en el evangelio es de manera voluntaria. Entonces, sigue diciendo, fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué fueron entregados todos estos paganos incrédulos, estos mundanos pecadores? A hacer cosas que no convienen. Dice este verso 28, dice, por pensar que era una tontería conocer a Dios. Así dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso 28. Por pensar, había una razón, que era una tontería, hay gente que le parece así las cosas de Dios, reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Mire lo que está diciendo. Él los abandonó, es decir, los entregó a esas pasiones, a sus tontos razonamientos, es decir, a su propia manera de pensar, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Verso entonces 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Entonces vamos a mirar estos entregados a una vida depravada. ¿En qué consiste el que es entregado a una vida depravada? Que está atestado, que está repleto. Haga de cuenta que son fornicarios más perversos, entonces están repletos de fornicación, repletos de perversión, y dice que son personas que ya no sienten nada cuando le pasa algo a alguien, ¿sí? Están sin afecto natural. Ellos matan a la mamá y no les importa, matan a un familiar y no les importa. El depravado ya es sin misericordia, sin afecto natural, no siente lástima por nadie, no le da pesar de nadie ni del mal ajeno. Antes dice, si le pasó eso, se lo merece, se lo merece. Entonces, el perverso es el que mata y no siente nada, mata por deporte, aún puede matar a su propia mamá, a su propio papá, como es el caso por ahí que vemos. Mire cómo todo lo que pasa en el mundo es producto de la condenación de ellos, que mató a la mamá y mató al hermano, y vemos como él, como si nada, esa persona ha sido entregada a este tipo de condenación, a ese tipo de resultado, precisamente a una vida depravada. Entonces quería dejarle como ese ejemplo. El verso 28 en la Nueva Traducción dice, bueno, es el que estamos leyendo, es el verso 29. Dice, se llenaron de toda clase de perversidad, de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Bueno, entonces aquí ya vamos a pasar a la diapositiva número 6, que es en la que venimos. La diapositiva número 6, y ahí tenemos entonces los rasgos, las características de reconocimiento de un mundano, de un pagano, ¿sí? De las personas que vemos en el mundo, que no han llegado a los pies de Cristo. Se ven y se caracterizan por estos detalles que Dios nos está dando. Este estado es el que han sido entregados. Dice, hacen cosas que no convienen. A ellos no les conviene hacer todo lo que están haciendo porque hace parte de su condenación eterna, hacen parte. Y dice, están atestados. La palabra atestados significa llenos, colmados, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Entonces, está ahí leyendo la diapositiva 6 en el punto número 2, atestados del 41-37. Todo lo que es Nuevo Testamento está en griego para los que buscan en la concordancia Strong. 41-37. Hacer repleto, atiborrar, rellenar. Dice, están atestados entonces de injusticia. ¿En qué consiste la injusticia? Aquí la palabra injusticia abarca que son fornicarios, perversos, recuerda los dos que vimos anteriormente, es repleto de eso, de fornicación, de perversidad, de avaricia y de maldad.
Fornicación 4202, hablando de prostitución, adulterio e incesto, relaciones sexuales con el papá, la mamá, o un hermano o una hermana, ¿sí? De primer grado de consanguinidad. Y dice figurativamente idolatría. Eso define aquí en este contexto la palabra fornicación del 4202. Prostitución, adulterio e incesto, relación sexual con su familia primaria, que es su papá o su mamá o su hermano o su hermana. Bueno, figurativamente eso significa idolatría, dice aquí la concordancia. Entonces tenga mucho cuidado, porque si nosotros no lo avisoramos en nuestras generaciones anteriores, bueno, es posible que Dios nos esté preparando, compañeros, para recibir este tipo de personas en este estado de emergencia, en este estado de urgencia, para poderlos ayudar. Entonces yo tengo que saber cada una de estas palabras, yo tengo que tener mi concepto claro para poder darle un diagnóstico claro, una raíz del problema. Dice perversidad, 4189, todo el griego. Depravación, mire lo que significa perversidad aquí en este contexto. Depravación, ya miramos el hombre depravado, ya miramos el fornicario, y aquí lo estamos confirmando. Depravación, malicia, complot, complot de pecados, imagínese eso. Maldad, dice avaricia, 4124, fraude, extorsión. Usted ve que en el mundo extorsionan cuando secuestran a una persona, cobran una plata por dejarlo libre. Extorsión hace parte de una persona que está afectada con la depravación, ha sido entregada a la condenación de la depravación, y esa persona está atestada de avaricia, está atestada. Por eso hasta matan, secuestran para poder cometer esos actos delictuosos y poder manifestar lo que Dios dice aquí en su palabra. Esta palabra, eso es una realidad. Todo lo que vemos hoy está totalmente aquí identificado por la palabra. Porque mire lo que dice ahí en la diapositiva 6, en Romanos, dice ahí 15:4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Recuerde lo que nos compartió la compañera Claudia al principio en la reflexión. No se olviden de ese texto. No se olviden, porque yo, desde que estamos aquí compartiendo en el discipulado, siempre ha sido como un rema. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No se aparte eso de su vida, que sea un principio de vida para su vida espiritual y su caminar con Cristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces es muy importante, todo lo que se escribió en la palabra de Dios nos va a ayudar a identificar muchas cosas, tanto en nosotros, en nuestras 4 generaciones atrás, como en los que Dios va a usar para traerlos a nosotros y que nosotros podamos ser usados, instrumentos de justicia en las manos de Dios, para darle una mano al que Dios traiga de allá, de ese estado que estamos mirando. Mire que todo esto que estamos viendo como que nos permite abordar un concepto más grande de la obra que Cristo hizo en la cruz. Nos permite como magnificar la justificación por medio de la fe. Es tan grande, es tan importante, que no podemos calcular su valor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor con las personas que están en este tipo de estados? Entonces es muy grande, muy valioso que Dios haya venido al mundo a morir por los pecadores. Entonces, sigamos trabajando con esa misma pasión. Dice, entonces, estamos en avaricia, 41:24, fraude, extorsión, avidez, codicia. Mire que ahí está enlazado el pilar de iniquidad, la codicia, la avaricia, ¿sí? El deseo desmedido de todo tipo de cosas. Puede ser bienes, dinero, pero también puede ser sexual. Claro, ahí está metida la codicia, uno de los pilares de la iniquidad. Y lo más tremendo es que este pilar se transfiere, ¿sí? Él es, como es iniquidad, es el pecado que se transfiere de generación en generación y se va como multiplicando hasta que alguien no lo cancela, no renuncia y hace un trabajo de proceso de confesión. Dice, o mis envidias, ¿vamos en cuál? Vamos en maldad, perdón. Maldad, 41:8,
89. 41, 89 del griego dice maldad. Aquí la palabra maldad significa depravación, depravación, malicia, complot de pecados, perversidad. La palabra maldad. Y estábamos leyendo entonces el verso 28, en el cual nos encontramos. Perversidad, avaricia, maldad. Ahora pasamos a llenos de envidia, llenos de envidia. Viven llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ese es el punto 3 de los rasgos del mundano, del pagano. Entonces dice la palabra llenos de envidia, 53, 55, para los que están tomando nota. Mala voluntad, que nosotros también lo conocemos como parte de la mala disposición. 53, 55, envidia, del griego, como detracción, celos, celos amargos, celos, detracción, envidia. Tengámoslo ahí identificadito, porque la envidia es muy tradicional, muy manifestada en el mundo. Y hay hermanos que llegan así, y muchos de nosotros. Bueno, vamos a identificar. Dice envidia, homicidios. Homicidios, 5408. ¿Usted ve homicidios en el mundo? Claro. El hombre mundano es depravado. Él mata y mata por deporte. No se le da nada. No piensa en el dolor ajeno. Dice matar, 5408. Asesinato, muerte. Bueno, cuando llevamos este homicidio también a la justicia de Dios, cuando yo me enojo con mi hermano, también participo en este pecado. Soy homicida, porque toda intención del corazón es un hecho consumado. Entonces aquí empezamos como a llevar estos términos, a aplicarlos a la justicia de Dios y vemos que no somos muy diferentes a ellos. ¿Sí? El pecado va a ser el mismo. No somos muy diferentes a ellos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí empezar a ponerle cuidado a la práctica de la justicia de Dios, porque somos homicidas cuando dejamos de hablarle a un hermano, una hermana, un familiar o al que sea, o me enojo con mi hermano, estoy cometiendo homicidio. Bueno, contiendas, 2054, pelea, lucha, contención, pleito. ¿Qué dice 2054 la contienda? Pelea, lucha, contención, pleito, discusión. Bueno, muy importante identificar esa contienda. Engaños y malignidades, para dejarlo hasta allí, desarrollado el verso 29. Engaños y malignidades. Engaños, 1388. Señuelo, truco, carnada, del 1388. Carnada, señuelo, truco, acechanza. Mire que como si estuviera describiendo todo lo que Satanás hace, ¿no? Como su naturaleza, como su ministerio de iniquidad. Señuelo, truco, carnada, acechanza, acechanza, malignidades, 2550, mal carácter. ¿Ha visto que tiene gente mal carácter, los del mundo, y a veces el cristiano? Vamos a identificar que no somos muy diferentes en la iglesia en esta parte. Mal carácter, dice travesura, mal carácter, 2550. Y hasta ahí podemos dejar esta parte estudiadita hasta el verso 29. El verso 29 en la Nueva Traducción Viviente dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas. Esto es muy tradicional en el mundo, pero lo estamos viendo en la iglesia. Unos se creen más que otros, riñen, engaños, conductas maliciosas y chismes. Bueno, hasta ahí entonces estamos en el tercer punto de la diapositiva. Viven llenos de esto, atestados, colmados, repletos. Y ya dentro de 8 días miraremos que son murmuradores, en adelante. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque de todas estas cosas Cristo nos hizo libres. Y lo haremos y lo desarrollaremos una vez terminemos el punto 4
de la diapositiva 6 que tenemos en la pantalla, de qué es lo que Dios nos hizo libres en esta parte del pagano mundano, que muchos de nosotros venimos de ese estado, de ese tipo de mente reprobada. Por eso es tan importante los audios de las fortalezas, de esas estructuras, hay que destruirlas. Entonces es muy importante todo el estudio que estamos desarrollando. Bueno, siendo las 7:50, vamos a dejar allí por hoy en cuanto a esta parte. Quiero decirles que estuvo muy bueno el promedio de las evaluaciones del trabajo de campo que hicimos respecto del capítulo 1 al versículo 17. Bueno, en total participamos 28 maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado, de los cuales 6 sacaron 10 de 10, es decir, la máxima nota. ¿Podemos nombrarlo para felicitarlos? Claro que sí. Diana Argote, está Luz Dari Mercham, Luz Milena Alonso, Ademir Pérez, Sandra Aristizábal. Sacaron 10 de 10, o sea que sacaron excelente. La máxima nota, felicitaciones. Bueno, 6 personas, ya no voy a nombrar a nadie, porque ya esta ya es muy personal. 6 personas sacaron 9. 9, buena nota. Por ahí, lamentablemente, les quedó alguna mala. 5 personas sacaron 8. 4 personas sacaron 7. Buenas. 4 personas sacaron 6. 2 personas sacaron 5 y una sola persona sacó 4. Los que sacaron 7, muy regulares aquellas 4 personas, ya cada cual sabe cuál es su nota. Fue muy regular, sigamos participando, vamos a hacerlo cada vez mejor, porque esto no es para rajar a nadie, ni es para calificar a nadie, no, esto es un campo de entrenamiento y eso nos va a ayudar a mejorar, a comprender la lectura, nos va a ayudar a mejorar, a identificar lo que se nos está preguntando, nos va a ayudar en la concentración y nos va a ayudar en muchas otras cosas que Dios está ejercitándonos, ejercicios que nos van a ayudar a ser mejores cada vez en esta área de identificación y reconocimiento. Eso es uno de los objetivos, compañeros, no es por nada más. Y sobre todo que crezcamos, pues, que la palabra de Dios more y abunde en nosotros, dejar claro estos puntos. Entonces, por eso es que la mayoría, entonces podemos decir que 16 personas en sí cumplieron muy bien en el trabajo. Listo. El próximo trabajo de campo les avisaré con más tiempo. Era un trabajo difícil por lo corto del tiempo, que hace parte de la formación, hace parte del trabajo bajo presión y hace parte también de nuestra formación en ese sentido. Que aprendamos a identificar y reconocer en poco tiempo, en muy buen ejercicio, compañero. Sé que eso los va a bendecir muchísimo con el paso del tiempo. Bueno, entonces quería como darles ese pequeño informe para que ustedes tengan presente que estoy revisando, estoy mirando con quién arrancamos a trabajar, debemos hacer entrevistas, coordinador con cada uno de los maestros, entonces estaremos compartiendo individualmente en las entrevistas para que ustedes estén apercibidos. No dejemos de estudiar el libro de los Romanos, no lo dejemos de leer, repasar lo que hemos compartido. He tratado de darle suave los conceptos de la concordancia Strong, de poner ejemplos en los detalles claves. Bueno, usted ahí va a recopilar información importante, tome apuntes. Si de pronto en usted no ha pasado, gloria a Dios, pero Dios puede poner en su camino una persona que necesite ayuda. Entonces usted está siendo preparada para toda buena obra, compañeros. Recuerde que todo esto en el Evangelio de Dios, ¿sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que usted se multiplique en otro y le ayude a los demás. Listo, compañeros. Entonces, nuestra compañera Claudia Ramos nos va a dar la última reflexión para cerrar la reunión y nos va a compartir a través de Apocalipsis 1:3, pongámosle cuidado, y nos va a despedir en oración. Muchas gracias a todos por su atención. Bendiciones en Cristo Jesús. Adelante, mi hermana Claudia Maestra, con su participación. Amén. Buenas noches. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los maestros. Bueno, gloria a Dios.
Esa reflexión, esa cita bíblica de Apocalipsis 1:3, el Señor nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, gloria a Dios, hermosa palabra. ¿Y cuál es la reflexión que el Señor quiere que tomemos en esta noche? Es que somos bienaventurados, porque por la gracia del Señor Jesucristo, hoy estamos conociendo, estamos entendiendo toda esa cantidad de maldades que apartan al hombre, ¿no?, del Señor. Y lo estamos viendo a través del libro de los Romanos. Qué bendición, la gloria sea para el Señor que nos está instruyendo. ¿Y nos está instruyendo para qué? Porque dice que el tiempo está cerca. Estamos siendo preparados enteramente, es para su venida. Entonces ahí vemos que debemos empezar ya a través de cada enseñanza que el Señor nos da cada lunes y bueno, en los diferentes seminarios de la congregación. Comprender, debemos oír, debemos leer, debemos comprender para identificar, ¿no? Identificar qué es lo que el Señor quiere que nuestra vida cambie, qué es lo que el Señor quiere que nuestra vida mejore cada día más, y es guardando su palabra, que lo dice en la cita bíblica Apocalipsis 1:3. Si bien esta cita bíblica fue una revelación para el siervo Juan, el Señor nos la da a conocer en esta noche para que empecemos a meditar en ella, para que empecemos a no simplemente ser esos los oidores, sino esos hacedores de su palabra, que al guardarla, obedecerla, ante todo la obediencia. Y es que al obedecer la palabra del Señor, pues vamos a alcanzar esas bendiciones que muchos estamos esperando y que muchas veces la desobediencia es la que trunca esas bendiciones. Entonces, bueno, guardar esa palabra, guardar lo que el Señor nos ha venido enseñando, empezar a identificar, a reconocer y empezar a confesarle, ¿no?, al Señor toda esa iniquidad que de pronto es nuestra o es heredada, empezarla a cortar para empezar ya a caminar y seguir en esa bienaventuranza, como lo dice aquí en el libro del Apocalipsis, amados maestros. Esa es la reflexión. Entonces vamos a continuar de ahora en adelante haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, guardando, escudriñando, identificando, confesando, para continuar con esa bendición y cada día estar preparados para esa venida gloriosa y maravillosa de nuestro Rey. Bueno, gloria a Dios. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para entregarle esta noche, entregarle esta clase al Señor, para que sea de bendición en nuestras vidas. Amado Rey, Padre de la gloria, te bendecimos, Señor, en este día lunes, Señor, lunes de bendición, lunes donde tú hablas a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada maestro, Padre, que nuestro corazón, por el hecho, Señor, de que somos maestros, de que tenemos un llamado, no se vaya a engordar y así podamos vivir otra vez esa vida de orgullo, de codicia. Guárdanos, Señor, de eso. Ayúdanos, Señor, a desechar toda obra de la carne como es el orgullo. Cada día queremos estar más humildes, Señor, más humillados ante tu presencia, ante cada enseñanza, Señor, para poder obedecerla, porque tú amas la obediencia, Señor. Ayúdanos, Padre, como maestros, cada día más a prepararnos, cada día más a través de estas clases, poder identificar, poder reconocer y poder ir, Señor, contigo, a ponernos a cuentas y poder ser libres y poder empezar a vivir, Señor, a través de esa obediencia, de esos procesos de confesión, esa vida maravillosa, esa vida agradable, esa vida de libertad, esa vida prosperada, Señor, esa vida llena de tu paz, maravilloso Rey de la Gloria. Yo bendigo en esta noche, Señor, a cada maestro, Señor, bendigo mi vida, bendigo sus familias y te honramos, Señor, con esta oración de despedida en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel y lo que quieres es que cada día, Señor, te agrademos,
que cada día, amado Rey de la Gloria, a través de la obediencia, agrademos, Señor de la Gloria, porque tú quieres, Señor de la Gloria, que nosotros entremos en ese proceso, Señor, de bendición. Quieres que seamos esos siervos tuyos aquí en la tierra, llenos de tu paz, llenos de tu gloria, llenos de tu conocimiento, preparados enteramente para tu gloriosa venida, Señor. Gracias, y así de hacer de bendición, dejarnos preparar para hacer de bendición para aquellas personas que aún no te conocen, amado Rey de la Gloria. Por eso te damos gracias, Señor. Coloca nuestros corazones, prepara, Señor, nuestra vida, Señor, para que cada día esa palabra tuya quede sembrada y poderla poner por obra, maravilloso Dios. Gracias, precioso Rey de la Gloria. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, llénanos, poderoso Rey, cada día más y más de tu verdad y tu conocimiento, precioso Dios de la Gloria. Gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones en Cristo Jesús, maestros. Gloria a Dios. Amén, bendiciones. Amén, maestra. Amén, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz y despedida noche. Amén. El Señor les bendiga grandemente, Cristo Jesús. Feliz noche. Dios les bendiga. Muchas gracias.